sobre lo que pasó, qué significa esta fecha. Estamos con Facundo Nani, que es historiador ya conocido acá en nuestra audiencia. Hola Facundo, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto, gracias Flor, gracias Gaby, a todo el equipo, un gusto. Bueno, la primera pregunta tiene que ser esta. ¿Qué significado tiene esta fecha para nosotros, para los argentinos, como un ritual en el que nos da inicio a la fecha más esperada por los tucumanos, que es también el 9 de julio, ¿no? Hay una dualidad ahí. ¿Cómo lo vivimos nosotros, los argentinos, y después los tucumanos a esta fecha? Exactamente. ¿Te acuerdas, Flor, que suelen confundirse en el sistema educativo y a la vez parte del aprendizaje es diferenciar, pero también articular esas dos fechas que tienen 6 años entre sí, ¿no? El 25 de mayo de 1810 con el 9 de julio de 1816, porque son parte del mismo proceso y en el medio y antes y después batalla de Tucumán, batalla de Salta, una serie de la línea del tiempo famosa que es un recurso muy útil y que se usa muy bien. Y sí, son dos fechas. Nosotros, viste, Argentina siempre hay países que tienen un único día en Hispanoamérica. Nosotros en Hispanoamérica sobre todo se festeja la ruptura con la metrópoli española. O sea, hay países que surgen de a poco, no de un solo día, pero de separarse de otro. Qué sé yo, la India surge de separarse de Inglaterra y así, ¿no? Hispanoamérica de separarse de España, bueno, Brasil de Portugal y así. Hay otros países que no surgen de esa manera. Inglaterra y Francia tienen otra deriva. Pero generalmente los países que surgen de algún proceso de descolonización, aunque sea temprano, como el de nosotros, festeja esa ruptura. Tienen esas dos fechas. Exactamente. Y nosotros, claro, Argentina típico, por ejemplo, Francia tiene una fecha, la toma de la Bastilla. Sí. Estados Unidos una fecha, nosotros tenemos dos. O sea, siempre Argentina con sus anomalías, tenemos como que cumplimos 2 veces, digamos. Sí. Pero tiene que ver con el proceso, se cuentan dos cuestiones. Una es la primera junta de gobierno que marca el 25 de mayo, ¿no? Las noticias que llegan de lo que pasaba en España y que marcan primero un cabildo y después la primera junta, digamos, de algo que todavía no es Argentina, pero que después desplaza al virrey. Se va el virrey Cisneros, va marcando puntos, o sea, no es un día cualquiera, el 25 de mayo y los días previos. Y el 9 de julio, de 6 años después, en Tucumán, por supuesto, tenemos la suerte, y eso tiene un valor turístico, cultural, histórico enorme, que sea en Tucumán, a pocas cuadras de donde estamos ahora. Es la declaración, la parte política y jurídica. En muchos sentidos, si me apuras, te diría más importante porque se declara la independencia. Pero uno lleva a otro. ¿Lo vivimos así en todo el país? Esto de decir, bueno, esta fecha es más importante para nosotros, como decís vos como historiador, y además tucumano, ¿tenemos una subjetividad o se lo vive así en todo el país? Yo creo que sí, esta subjetividad nuestra, por un lado, empiezo por Tucumán, creo que tenemos que aprovechar, y lo hacemos, ¿no? A nuestro favor, ser depositario de ese gran lugar de la memoria, que es la Casa Histórica y todo lo que está vinculado. Pero en Argentina, aún en Argentina te diría que hay una fecha más importante, la del 9 de julio. Me parece. Hay un equilibrio por un lado, y yo creo que el 9 de julio le gana un poco y le fue ganando con el correr de los años, porque tenemos la visita obligada, no importa quién preside el país, si te gusta o no te gusta, si lo votaste o no, tiene que venir, eso desde Menem en adelante, es un decreto desde Menem, tiene que venir. La pandemia lo complicó, pero en general, vos fíjate que es obligatorio y tiene un ritual muy robusto, pero vos fíjate que no es solo la política, que es una parte, sino que la gente se siente, volviendo a lo que ustedes decían también de las comidas y todo, la gente, hombres, mujeres, común, profesional, no profesional, administrativo, no administrativo, nos sentimos distintos, no sé si te pasa a vos, y hacemos algo el 25 de mayo y el 9 de julio, es muy gracioso porque hacemos cosas medio parecidas, que tienen que ver con la pregunta por la identidad y por la nación. Hacemos cosas, me refiero, comemos, no es que reflexionamos ni filosofamos, comemos sobre todo, pero eso tiene un sentido. Y hay como más actividad acá en la provincia que te lleva a el 25, bueno, no tenemos el cabildo, no sé si en Buenos Aires van los vecinos a visitar el cabildo, por lo menos nosotros acá en Tucumán es casi obligado ir a la casa histórica. Te saco de esto y ¿qué pasaba en España para que en Buenos Aires sientan esta necesidad de despegarse, ¿no? Bien, nosotros éramos el virreinato del Río de la Plata y antes el virreinato del Perú. O sea, Buenos Aires había tomado un lugar muy importante porque era cabeza del virrey. O sea, nosotros, digo un nosotros que no es exactamente un nosotros, pero el virreinato del Río de la Plata tuvimos 7 virreyes. O sea, hubo el equivalente al rey, la cara visible del rey, en Buenos Aires. Pero ese proceso de ruptura se acelera cuando Fernando VII es preso, digamos, es prisionero por Napoleón. Esto es muy complicado de entender, pero rápidamente la Revolución Francesa destaca la figura de Napoleón hacia el final, un gran general, así como San Martín, Bolívar fueron grandes generales. Napoleón ganó muchas batallas y también perdió, un gran estratega, ¿no? Muy polémico, y termina dominando España
como parte final de la Revolución Francesa y de la expansión napoleónica. Imagínate, trata de llegar a Rusia, solo que se mete en invierno, ese es otro capítulo, lo hablaremos en otro momento. Pero sí se mete a España bastante exitosamente desde el punto de vista militar, a pesar de que España es una resistencia. Quienes hayan visto los cuadros de Goya, artísticos de la resistencia del pueblo español respecto al invasor francés, algunos lo veían como un invasor. Entonces, no tenemos rey, había un vacío de poder. La principal figura, no solo para la península, sino para las colonias, porque éramos lo mismo, éramos parte de la metrópoli, estaba preso. Y eso genera un problema muy práctico y muy teórico. El rey, el representante de Dios, y por lo tanto los virreyes, tienen una gran pregunta del vacío. Y según la tradición jurídica e institucional española, cuando hay ese vacío, el poder vuelve al pueblo, pero vuelve provisoriamente. La retroversión de la soberanía, complicado el nombre, pero técnicamente la retroversión retrovierte hacia el pueblo reunido en cabildo. O sea, la fórmula es muy tradicional al comienzo y muy entre cauta y después sí revolucionaria. Digo cauta porque, ¿qué pasa? Hay un vacío, nos llega la noticia de que España está cada vez más reducida hacia el sur. Las noticias son muy dramáticas, entonces nos reunimos, nos informamos primero, porque llega un buque inglés y da la información en Buenos Aires, pasa algo parecido desde México para abajo. ¿Cuánto tardaba esa información en llegar? Meses y meses. Entonces una información con mucho delay, no como ahora en España pasó esto, inundaciones no sé dónde, qué sé yo. No es inmediata, no vivíamos en un mundo globalizado ni mucho menos, pero lo increíble es que llegaban, ¿no? Sí. A través de hecho llega a través de un barco inglés la información, se reúnen... hombres, es un mundo muy masculino, pero las mujeres están desde afuera, las mujeres y los sectores también populares, ¿no? Hombres y mujeres también de los que sectores un poco gauchos, por decirlo así, ¿no? De sectores tradicionales que bajo el lema el pueblo quiere saber de qué se trata. O sea, hay representantes en ese cabildo que es muy numeroso, se convocan más de 400 personas, van un poco la mitad, o sea, igual es un cabildo abierto, que es como una forma del cabildo, eso también tiene que ver con las leyes españolas, que es un cabildo extendido. Como que van todos los vecinos. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con Fernando? Quiero saber qué pasó. Y sobre todo, porque no es tanto qué pasó en el mundo de la política, eso es política, sino qué vamos a hacer con lo que pasó. Claro. ¿Qué tenemos que hacer si no tenemos rey? ¿Cómo nos gobernamos? Entonces, un poco la idea del autogobierno en nombre de Fernando VII. Ojo que al comienzo es gradual. Lo que a veces se dijo la máscara de Fernando VII. Yo pongo la máscara de que lo respeto al rey. Sí. Hablo en nombre de él y todavía con los colores rojos que aluden a España, de a poco, porque no es que todos los símbolos vienen ese día, pero después la guerra, principalmente la guerra, radicaliza eso, lo hace más insalvable, porque hasta ese momento podía volver Fernando VII, que después vuelve de esa prisión, y podíamos seguir siendo, habíamos sido colonia hace 300 años, ¿qué nos costaba, digo yo irónicamente, ¿no? Si nos costaba seguir 300 años más, qué sé yo, Puerto Rico todavía es colonia de Estados Unidos. O sea, la pregunta por cómo seguir siendo colonia es una pregunta muy grande. Nosotros muy genérico, decidimos otro camino, pero de a poco, ¿no? Gradual. Fernando VII preso. ¿Cuándo suceden, me mezclo en fechas, ¿no? Las invasiones inglesas? Claro, eso es muy importante, hace bien en decirlo, 1806 y 1807. ¿Por qué es importante? Ocurre antes, pero el virreinato del Río de la Plata en general y Buenos Aires, hay que decirlo porque uno puede tener amor y odio con esa ciudad preciosa que es Buenos Aires, pero la militarización y algunos procesos políticos en Buenos Aires tenían un calor, digamos, mayor que en Tucumán, en Salta o en Mendoza, que después fueron importantes, fuimos importantes, pero en Buenos Aires, es decir, años antes del 25 de mayo, el pueblo de Buenos Aires, ojo, ahí sí participaron también tucumanos, digamos, incluso Manuela Pedraza, hay una figura femenina muy importante que es Manuela Pedraza, digo, defendieron al territorio todavía pertenecía a España, pero de una invasión que uno desde el presente podría decir muy injusta o fuera de lugar, que este general Beresford, que trata de ver qué pasaba, uno podría decir quizá tirarse un lance, de ver la situación, digamos, y lo que muestra es la debilidad del Imperio Español. Lo que terminan diciendo los criollos, por usar un término, es decir, bueno, ¿qué pasa? Que nos tiene que proteger la metrópoli y al final salen Liniers y hombres y mujeres, ¿viste? Las mujeres con los baldes de agua caliente, bueno, cosas que están en la fuente, otras están un poco en la tradición oral en Buenos Aires, pero también con tropas que vienen de Tucumán, por ejemplo, defendiendo el territorio. Porque tal vez no hay Argentina, si ni siquiera está muy clara la Argentina en 1810. Imagínate, en 1806 y en 1807 no hay Argentina, pero vos defendés ¿qué defendés? Tus hijos. O sea que es una semillita de esa necesidad de independencia, es una lo que vivieron en esas dos invasiones inglesas. Porque marca una militarización, o sea, esto es terrible, ¿no? Pero es la gente aprendiendo a usar armas muy sencillas, otras más complicadas, o hasta un balde de agua caliente y por supuesto un fusil,
para defender un territorio del lugar donde vos naciste, tu familia y alrededor. No es un detalle menor, es defender tu tierra de esta invasión, y eso produce una militarización, y esa militarización, es decir, saber usar armas y saber entrenarte, y etcétera, etcétera, es terrible, pero fue clave en todo el proceso abierto en 1810, porque son los ejércitos del norte y de los Andes. En el Cabildo, ¿qué rol ocupaba Buenos Aires? Y también, ya que somos tucumanos, Tucumán, ¿no? Bueno, muchísimo en los dos casos. Buenos Aires fue el origen de la revolución en muchos sentidos, ¿no? Lo que hoy son las provincias, los pueblos, adhirieron particularmente a Tucumán, porque hubo otros como Córdoba que primero fueron contrarrevolucionarios. Eso es muy interesante. Hoy uno no puede decir ni que sea bueno ni malo, han pasado más de 200 años. Es como cada pueblo reaccionó. Y Tucumán, que en ese momento era subordinado a Salta, Salta era más importante que Tucumán, hay que decirlo, era así. Tucumán era una ciudad subordinada a Salta. Se adhieren al pronunciamiento de Buenos Aires y rápidamente, en sentido político y rápidamente en sentido militar. Y después Tucumán, como sabemos, 2 años después, en 1812, sí iba a ser clave, que es la batalla de Tucumán. O sea, Tucumán tiene, no tanto en 1810, sí por adherirse, pero 2 años después y 6 años después, un lugar, pero no menor, fundamental en el siglo XIX y en la historia argentina. ¿Qué personajes del 25 de mayo de 1810 siguieron con estas ideas revolucionarias, que desembocan en el 9 de julio de 1816? Bien, hemos nombrado personajes colectivos también, como el pueblo, las mujeres, pero en personajes individuales, por ejemplo, Belgrano. Belgrano es parte de la primera junta y es fundamental para 1810. Y después, gran parte de la actuación de Belgrano, yo diría, sacando el 25 de mayo, la más importante de toda su vida, ocurrió en Tucumán. Eso es increíble y hay que siempre saberlo cuando alguien camine por Barrios Suros y vive ahí, que es suelo belgraniano, digo, por las connotaciones culturales y hasta turísticas y de la memoria que tiene. O sea, Belgrano fue vecino tucumano, en el sentido que vivió queriendo que ocurran las mejores cuestiones que podían ocurrir. ¿Vivió cuántos años acá? Y 3 años, de 1816 a 1819, casi muere acá, se va muy enfermo, podría haber muerto en Tucumán, vivía en esa casita que es una reconstrucción histórica que hoy es museo, que vale la pena visitarlo. Le mandamos saludos también a toda la gente que trabaja en los museos y que hace tanto por ellos. Y antes había venido, por supuesto, en 1812. O sea, Belgrano tuvo 2 momentos con Tucumán, pero no menores, ¿no? La batalla de Tucumán en 1812, el 24 de septiembre, y después estar para el Congreso todo 1816, no un día. O sea, hablando de la monarquía incaica, hablando de qué hacer con los pueblos originarios. O sea, no es que estuvo de paseo, tuvo, digamos, como general en jefe del ejército del norte, o auxiliar del Perú, fue una figura central y conecta, volviendo a la idea, como vos preguntabas, 25 de mayo con 9 de julio. Es un hilo conductor para mostrar que nosotros nos diferenciamos en el sistema educativo y está bien a estas fechas, pero también lo importante es articularlas. Articularlas para que el sistema educativo tenga una idea más general de estos procesos y no tan atomizada, digo. Facundo, sabés que empezamos Buen Día con una encuesta. La encuesta es ¿qué vas a comer para este 25 de mayo? Que es un poco lo que hablábamos del ritual, ¿no? De la fecha y que sí le damos importancia, ya sea con la comida, con las vestimentas. Nos quedan un montón de preguntas, ¿no? Pero como ya estamos ahí cerrando, en las opciones tenemos locro, después empanada, asado y ningún menú para el 25. Bueno, te hago elegir primero el menú y después de esas comidas, ¿cuáles eran comunes en esa fecha entre 1810 y 1816? Bueno, empiezo por mi respuesta personal. Voy con locro, ciego y más de una porción. De un amigo que lo cocina muy bien. Decí, nombralo. La Fondita, un lugar hermoso. Nos juntamos con amigos a hacer lo que probablemente haga mucha gente en el medio de los descansos familiares o del trabajo. ¿Y hablas de historia ahí mientras comes locro? ¿Vos sabés que no me dejan mis amigos? Les voy diciendo a mis amigos, déjenme hablar de historia. Que lo dejen hablar. No, eso no se le puede por eso vengo acá a hablar para la comunidad. No, vamos a comer locro, nos parece muy bueno. Justo la efeméride estas de julio tocan con el frío. Entonces, y además una comida muy rica, que tiene mucho de lo español, de la otra parte de tu pregunta, mucho de lo español y mucho de lo indígena. El maíz, o sea, es el maíz. Si hay una comida mestiza y muy nuestra y que circulaba en la época, es el locro tan rico, así como hay gente que no le gusta. O sea, sí es de la época. Absolutamente. ¿Y las empanadas? Las empanadas también son de la época, absolutamente. También tiene una tradición muy española, hay muchos tipos de empanadas en distintas regiones de España. El asado tiene un itinerario un poco, o sea, había mucho, por ejemplo, el ejército comía mucha carne. Charqui también, ¿no? Sí, charqui también, la carne, la esclavitud, también hay que recordar un proceso que es muy largo porque la independencia no soluciona la esclavitud, que recién se soluciona en 1853, se toman un tiempo los patriotas mal ahí, eso es para otra ocasión hablarlo mejor al tema de la esclavitud.
Pero me acordé porque se le daba mucho esta carne como saladita, tipo charqui. Sí. Después, los ingleses meten un poco mano en la idea de cómo organizar la parrilla. O sea, hay una cuestión no solo criolla, sino un poco transnacional. Sí. Pero sí es una comida muy típica, a tal punto que las fuentes te muestran que los ejércitos, esos grandes monstruos que se desplazaban, 2.000, 3.000 personas, sobre todo el ejército del norte y el de los Andes, llevaban vacas consigo, y una de las comidas principales y más festejadas era el asado. Y después, por ejemplo, Belgrano se dio cuenta que había que equilibrar, así que ojo gente, hay que equilibrar. Si Belgrano se dio cuenta, de equilibrar me refiero al uso del maíz, a que los mismos soldados y oficiales cultiven zanahoria, zapallo. De ahí viene, claro, y bueno, la colocación de... También, si me deja el productor, que es Indalecio en este momento, las vestimentas, ¿sabes que nos escribieron parte de la audiencia? Que nos indicaban no decir disfraces, y que en esa época no había este disfraz de el rojo con lunares de las mulatas. Nos acercamos a eso que se ven en los actos del 25 de mayo a lo que se usaba en la época. Mira, yo no sé si estoy en condiciones de asesorar tanto, pero quizá mi consejo sería un poco lateral, que es que no banalicemos por ahí la esclavitud. Por ahí veo que el personaje del negrito, la negrita, quizás, y según el nivel educativo y lo que indique la currícula, no banalizar un tema tan terrible. O sea, como que contento que están la negrita. Bueno, no, es un buen momento para hablar de la esclavitud, la trata de personas forzadas, porque se ha venido acá desde África, y creo que están en parte de nosotros también. Es una buena ocasión para hablar de la esclavitud, más allá de que pueda haber una ritualización y un acto escolar. Pero bueno, sí, es un tema interesantísimo. Tu libro, Los tiempos del Congreso, en 1816, ahora lo ponchamos en imagen, se vende en la Casa Histórica. Contanos así también brevemente, que está bueno como lectura previa al 9 de julio, ¿no? Sí, viene muy bien. Fue un gusto trabajar con Valentina Mitrovich, parte del personal de la Casa Histórica, excelente historiadora. Es un libro que tuvo una reedición. Esta es una reedición del año pasado porque se vendió muy bien la anterior. Y tiene un prólogo de Cecilia Guerra, que muchas veces la han invitado, ex directora de la Casa Histórica. Y responde preguntas claves, un poco lo que hicimos hoy, muy rápido, porque así es, pero con un poco más de tiempo, como pastillita. O sea, ¿qué fueron estas fechas? ¿Qué quiso Belgrano con la monarquía incaica? ¿Quién fue Francisca Pazán de Laguna? ¿Cómo fue la esclavitud para el siglo XIX? ¿Cómo participaron las mujeres? Hasta la comida, ¿no? ¿Qué se comía? ¿Qué se comía? ¿Qué se bebía? Bien. ¿Cómo eran las imágenes? O sea, ¿qué imágenes? No había fotografía, pero ¿qué pinturas de la época nos pueden reflejar la vida cotidiana? Todo en una o dos hojas, muchas preguntas. Funciona bien para el secundario. Se consigue en la Casa Histórica y en la facultad. Y yo agradezco mucho, hay mucha gente que trabajó para ese libro, sobre todo a Valentina, una historiadora excelente, y Cecilia, que hizo el prólogo. Y bueno, invitarlos a que lo vean, incluso si no lo pueden comprar en la Casa Histórica, que se acerquen a la biblioteca a verlo sin costo, digamos, para usarlo para el sistema educativo. Sería muy interesante. Muchísimas gracias, Facundo Nani, historiador, y ya lo invitamos para las diferentes fechas, sobre todo para hablar de Belgrano, la bandera, y el 9 de julio ya acá columnista.